Un zumbido atravesó el cielo del desierto. Luego otro. Y otro más. En cuestión de minutos, el rugido de más de 200 motores llenó el aire, como si el mismísimo cielo estuviera siendo arrancado de cuajo. A lo lejos, desde los miradores del Negev, solo se veía una línea interminable de aviones de combate elevándose con una sincronía que parecía casi irreal. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Como si el mundo entero contuviera el aliento ante una maniobra que no tenía precedentes. Y lo más impactante no era la magnitud, sino el silencio. No había ruedas de prensa. No había transmisiones. No había nombres. Solo el cielo y su estruendo. ¿Qué llevó a este país diminuto a orquestar una ofensiva aérea de semejante magnitud? ¿Qué se escondía detrás de ese silencio absoluto? ¿Quién dio la orden? Y lo más inquietante de todo, ¿qué sintieron los pilotos al volver a tocar tierra, tras haber cruzado la línea del no retorno? Este no es un simple relato de guerra. Es una historia de tensión máxima, de tecnología letal, pero también de emociones humanas al límite. Porque detrás de cada cabina cerrada, había un corazón latiendo con furia. Detrás de cada pulsación en el gatillo, había dudas, recuerdos, miedos. No hubo anuncio. No hubo advertencia. Solo despegue. Un amanecer que no trajo luz, sino sombra. En bases secretas repartidas por todo Israel, desde Atzerim hasta Ramat David, cientos de pilotos se habían preparado en absoluto silencio. Un operativo envuelto en códigos, nombres en clave, simulacros invisibles al ojo público. El objetivo, debilitar las capacidades estratégicas de Irán. Pero no con drones. No con ciberataques. Con aviones. Pilotos. Seres humanos que, sabiendo lo que arriesgaban, decidieron entrar al corazón del enemigo, y salir vivos para contarlo. Y lo hicieron. Contra todo pronóstico. Volaron sobre sistemas antiaéreos hostiles, evitaron radares sofisticados, esquivaron misiles, enfrentaron a escuadrones iraníes. No todos regresaron. Pero sí lo suficiente para escribir una página que ningún libro de historia había anticipado. Antes del despegue, reinaba un silencio absoluto en los hangares. Ninguno de los pilotos hablaba. Los mecánicos evitaban cruzar miradas. El aire era denso, cargado de algo más que nerviosismo, era una mezcla de convicción y fatalismo. Todos sabían que aquello no era un ejercicio más. No era una misión ordinaria. Era historia en tiempo real. Cada cabina se cerró como si fuese un ataúd aéreo. Las comunicaciones por radio eran breves, milimétricas, casi frías. Pero por dentro, cada piloto llevaba una tormenta de pensamientos. Algunos pensaban en sus hijos. Otros en promesas no cumplidas. Otros, simplemente, se desconectaban de todo salvo del objetivo. La coordinación fue perfecta. Satélites apagados, interferencias desplegadas, rutas calibradas al centímetro. Era el arte de la guerra moderna llevado al extremo. Pero también era el viejo dilema de siempre: ¿quién aprieta el botón y por qué? A esa hora exacta, en ese cielo exacto, comenzó algo que el mundo aún no ha terminado de entender. Porque lo visible, los aviones, los misiles, los radares, fue solo la superficie. Lo invisible, el miedo, la duda, la determinación, fue lo que verdaderamente cambió el rumbo de todo. Y eso es lo que vamos a mostrarte ahora. Para entender cómo se llegó al momento en que 200 aviones israelíes surcaron el cielo rumbo a Irán, hay que retroceder. No días, no semanas, años, décadas incluso. La rivalidad entre Israel e Irán no nació de un día para otro. Se construyó lentamente, como una bomba que se carga sin prisa, pero sin pausa. Dos países que jamás se declararon la guerra formalmente, pero que han estado enfrentados en todos los frentes: ideológico, religioso, geopolítico, militar y digital. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán considera a Israel un enemigo existencial. Y no ha sido discreto al respecto. Líderes iraníes han llamado abiertamente a la desaparición del Estado judío. Mientras tanto, Israel ha respondido con una política de vigilancia extrema, operaciones encubiertas y tecnología de punta. Pero todo eso era solo la superficie. En el fondo, ambos sabían que el conflicto real era cuestión de tiempo. Los últimos 10 años estuvieron marcados por una escalada silenciosa pero feroz. Ciberataques mutuos. Científicos desaparecidos. Instalaciones nucleares saboteadas. Aviones no tripulados interceptados. Bases en Siria y Líbano atacadas desde el aire. Buques mercantes dañados en el mar. Nada era oficial, pero todo era evidente. Y en medio de ese tablero, Irán avanzaba. Enriqueciendo uranio. Probando misiles.
fortaleciendo alianzas con grupos armados regionales. Para Israel, cada nuevo dato de inteligencia era una alarma más. Hasta que, finalmente, la alerta dejó de ser amarilla y se volvió roja. En Tel Aviv, en salas blindadas que no figuran en ningún mapa, analistas del Mossad y oficiales del Tzahal pasaban noches enteras revisando imágenes satelitales, escuchas interceptadas y reportes crípticos de agentes en territorio enemigo. El panorama era claro: Irán estaba a semanas, tal vez días, de alcanzar una capacidad de ataque que cambiaría el equilibrio regional para siempre. No se trataba solo de armamento nuclear. Era la combinación letal de logística, intenciones y capacidad. Bases subterráneas reforzadas, túneles secretos, silos camuflados. Todo apuntaba a una red preparada no solo para resistir un ataque, sino para lanzar uno devastador. Y lo más alarmante, existía una ventana de oportunidad. Un breve periodo en el que era posible desactivar esa amenaza sin desencadenar una guerra total. Pero esa ventana se cerraba rápido. Cada día que pasaba, Irán reforzaba sus defensas, escondía mejor sus activos, dispersaba su tecnología. En el otro extremo, los aliados tradicionales de Israel miraban con preocupación, pero sin intención de intervenir directamente. Estados Unidos, enfocado en sus propios dilemas internos, ofrecía apoyo logístico, pero evitaba comprometer tropas o aviones. Europa, dividida entre diplomacia y negocios, pedía contención. Pero en Jerusalén, la decisión ya estaba tomada: actuarían solos. Así nació la Operación Silencio de Acero. El nombre fue elegido con precisión quirúrgica. No habría discursos, no habría anuncios. Solo acción, invisible hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. Durante meses, escuadrones fueron reentrenados con nuevos protocolos. Simulaciones diarias, vuelos nocturnos sin luces, ejercicios de navegación electrónica en condiciones extremas. Se utilizaron aviones civiles como camuflaje en prácticas. Se modificaron rutas comerciales. Se infiltraron hackers en sistemas de radar. Mientras tanto, Irán reforzaba sus defensas. Las baterías S-300 rusas estaban operativas. Los misiles de largo alcance en Teherán, Isfahán y Bandar Abbas se mantenían en alerta máxima. La Fuerza Aérea iraní sabía que el golpe podía llegar en cualquier momento, pero no cuándo ni cómo. Lo que nadie esperaba era que llegarían todos a la vez. Esa era la clave. No un ataque quirúrgico con 12 o 20 cazas. No un bombardeo selectivo. Sino una ola. Una tormenta que colapsará los sistemas de defensa por saturación. Que sembrara el caos y dejara a Irán desorientado en su propio territorio. Pero lo que nadie dentro ni fuera de Israel imaginaba era el precio emocional que traería esa estrategia. Porque para los pilotos, no era solo un vuelo más. Era el cruce de un umbral. Una línea moral, política y espiritual que marcaría sus vidas para siempre. Así se gestó el ataque más masivo de la historia reciente en Medio Oriente. No como un acto de guerra declarado, sino como una respuesta existencial. Como un grito silencioso que Israel lanzó al mundo, mientras sus pilotos volaban rumbo al abismo. Cada comandante sabía que el margen de error era cero. Un movimiento fuera de lugar podía encender una guerra regional, tal vez global. Y sin embargo, no había marcha atrás. Las órdenes estaban dadas. La operación tenía luz verde. Los pilotos se convirtieron en portadores de un mensaje que no se pronunciaba con palabras. Cada uno era un vector de advertencia, de estrategia y de destino. Y así, con el rugido de 200 turbinas en el aire, se cerró el capítulo de amenazas silenciosas y se abrió la puerta a la acción real. Una acción que cambiaría la historia. Para siempre. Y lo que vino después, nadie lo estaba realmente preparado para verlo. Los radares se mantuvieron en silencio. No captaron nada. Ni una sola anomalía. Ni un cambio en la temperatura atmosférica. Ni una perturbación electromagnética. Irán dormía. A las 2:37 de la mañana, hora local de Teherán, la primera oleada cruzó la frontera oriental. Desde el oeste, otra formación descendía a velocidad de crucero. Y desde el norte, una tercera división sobrevolaba territorio controlado por milicias aliadas. Era un movimiento envolvente, preciso, sincronizado al segundo. La operación había comenzado. A lo lejos, en búnkers bajo tierra, algunos generales iraníes revisaban informes como cualquier otra noche. Sin sobresaltos, sin señales, y sin saber que, en ese instante, decenas de objetivos críticos ya estaban siendo marcados desde el cielo por sistemas láser de guía milimétrica. La Operación Silencio de Acero no solo era la más grande jamás realizada por Israel. Era la más arriesgada.
Más de 200 aeronaves divididas en 4 oleadas, cada una con funciones específicas: ataque, escolta, contramedidas electrónicas y rescate. Al frente iban los F-35 Yadir, joya tecnológica de la Fuerza Aérea Israelí, invisibles al radar. Le seguían los F-15 y Ram, pesados pero letales, cargados con bombas antibúnker. A sus lados, escuadrones de F-16 y Sufa. Y en retaguardia, aviones no tripulados lanzaban señales falsas para confundir los radares iraníes. El cielo, por unos instantes, fue solo de ellos. La primera detonación ocurrió a las 2:44 de la mañana. Una explosión seca en las afueras de Natanz iluminó el cielo por milisegundos. Una planta de enriquecimiento de uranio quedó inhabilitada antes de que sonaran las primeras alarmas. Lo que siguió fue una sinfonía brutal de precisión quirúrgica. En cuestión de minutos, centros de comando, depósitos de misiles, estaciones de radar y hangares subterráneos fueron reducidos a escombros. No con bombas convencionales, sino con munición inteligente guiada por sistemas autónomos con inteligencia artificial. Pero lo más impresionante no fue la destrucción, sino la coordinación. Cada escuadrón tenía asignado un segmento de cielo, un horario exacto, una trayectoria sin margen de error. Y entre ellos, comunicaciones codificadas se compartían como latidos de un solo cuerpo gigante. Al sur de Isfahán, 2 F-15 y enfrentaron fuego antiaéreo. Las ráfagas iluminaban la oscuridad como una lluvia de lava. Uno de los cazas fue alcanzado, pero el piloto logró eyectarse. A pesar del protocolo de no rescate bajo fuego, un dron Hermes 900 se desvió de su ruta para cubrir su retirada. El piloto fue extraído con vida por una unidad especial lanzada desde un Black Hawk camuflado. Más al este, un escuadrón de F-35 realizó el bombardeo más delicado de toda la misión, un búnker nuclear a 30 metros bajo tierra. Utilizaron una bomba GBU-57, modificada para mayor penetración. El proyectil impactó como un meteorito. Y el búnker desapareció. Mientras tanto, en tierra, Irán reaccionaba con lentitud. La confusión era total. Los centros de comando estaban incomunicados. Las señales de GPS habían sido bloqueadas. Varios radares mostraban decenas de blancos falsos generados por interferencias israelíes. Algunas unidades aéreas despegaron, pero no sabían dónde interceptar. Era como intentar cazar fantasmas. Los pilotos israelíes, entrenados durante meses para esta exacta noche, ejecutaban cada maniobra con frialdad milimétrica. Sabían que un error podía costar no solo su vida, sino una escalada internacional. La segunda oleada llegó 20 minutos después. Su misión: completar lo que la primera no destruyó. Algunos objetivos estaban en ciudades pobladas. Allí, la ética operativa fue llevada al límite. Hubo decisiones de último segundo para abortar ataques cuando se detectó actividad civil inesperada. No todo fue fuego. También hubo contención. En una cabina, el capitán Eyal, un veterano de 37 años con 3 campañas previas, narró después que sintió que el tiempo se congelaba cada vez que su dedo se acercaba al gatillo. Es como tener el poder de Dios, pero con la conciencia de un humano, dijo con voz temblorosa en una entrevista posterior. No todos regresaron. 4 aviones fueron derribados. 3 pilotos murieron. 1 fue capturado. Su suerte aún era desconocida. Pero a pesar de las pérdidas, el objetivo militar fue alcanzado. A las 3:42 de la mañana, la última oleada comenzó su retirada. Las rutas de regreso eran distintas. Evitaron espacio aéreo sospechoso. Cambiaron altitudes, frecuencias, códigos. Algunos cazas cruzaron por encima de Irak, otros bordeando el Golfo Pérsico. Todo milimétricamente planificado. En las bases israelíes, los operadores de radar y los comandantes de vuelo no pestañeaban. Cada punto que reaparecía en la pantalla era un suspiro de alivio. Cuando el contador de regreso llegó a 183 aeronaves, alguien murmuró: «Lo logramos, pero ¿a qué costo?». La operación Silencio de Acero duró poco más de una hora. Pero su preparación tomó años. Y sus efectos durarían décadas. Israel no solo había desactivado varias amenazas estratégicas. Había enviado un mensaje brutal y silencioso: «Estamos listos para todo». Sin embargo, no todo era celebración. En la base aérea de Nevatim, cuando los pilotos aterrizaron, el silencio fue absoluto. No hubo vítores. No hubo abrazos. Solo miradas. Algunos con ojos vidriosos. Otros con la frente baja. Habían cumplido, pero habían visto cosas que no olvidarían jamás. En un rincón del hangar, el teniente Barak, de solo 25 años, se quitó el casco y se sentó en el suelo, sin decir una palabra.
Había bombardeado un complejo que sabía vital, pero también sabía que ahí abajo, probablemente, había gente joven como él. Gente que no apretó ningún botón. El mayor triunfo técnico de la Fuerza Aérea Israelí había llegado. Pero también, el mayor silencio emocional. Porque incluso una victoria puede doler. Horas después, mientras las noticias comenzaban a filtrarse en medios internacionales, Irán mantenía un silencio inquietante. Las cadenas de televisión mostraban imágenes borrosas de humo en instalaciones militares, sin confirmación oficial. El mundo entero especulaba. Pero en Israel, los altos mandos ya sabían, la misión había sido un éxito táctico absoluto, pero una bomba psicológica para quienes participaron. La Fuerza Aérea no emitió declaraciones inmediatas. No hubo imágenes oficiales. Solo un breve comunicado con lenguaje vago: Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y su pueblo. Nada más. Pero dentro de las bases, algo más se gestaba. Varios pilotos pidieron reuniones con psicólogos militares. Algunos no lograban dormir. Otros evitaban hablar entre ellos. Un teniente fue encontrado caminando solo por la pista, varias horas después de aterrizar. No recordaba cómo llegó ahí. Porque por más entrenamiento, por más simulacros, nada prepara a un ser humano para ver con sus propios ojos el alcance de su poder destructivo. La guerra aérea moderna no es solo precisión y satélites. Es humanidad comprimida en segundos. Es el dilema entre la obediencia y la conciencia. Aquel que diga que fue fácil, nunca voló esa noche. A las 2:55 de la mañana, el silencio terminó. Una de las baterías antiaéreas iraníes, ubicada en las afueras de Shiraz, logró detectar una estela térmica. Un misil tierra-aire fue disparado. Luego otro. En segundos, las defensas despertaron como un enjambre furioso. El cielo, que hasta entonces había sido escenario de una danza silenciosa, se convirtió en un campo de batalla caótico. Las líneas eran invisibles, los enemigos apenas visibles, pero la amenaza era absoluta. Lo que parecía una operación quirúrgica se transformó en una tormenta. Desde tierra, el resplandor de los misiles iluminaba la noche como fuegos artificiales de muerte. Los pilotos israelíes activaron protocolos de evasión, giros de 7G, liberación de bengalas, contramedidas electrónicas. Era el caos controlado. El entrenamiento de años, ahora puesto a prueba en su forma más cruda. Los cazas F-15 entraron en formación de defensa, cubriendo a los más vulnerables. Varios F-16 comenzaron a soltar bombas de interferencia para cegar los radares iraníes. Desde el Golfo, un avión G-550 ITAM enviaba códigos para bloquear comunicaciones. Todo sucedía en segundos. En milésimas. En el filo de la vida o la muerte. En medio del combate, uno de los F-16 fue impactado en la cola. El piloto, Mayor Itai, reportó fallas hidráulicas. En condiciones normales, habría intentado regresar. Pero esta no era una noche normal. Él decidió continuar, sabiendo que tal vez no volvería. Afirmó por radio: la misión está por encima de mí. Cerca del lago Urmia, un grupo de interceptores iraníes MiG-29 entró en contacto visual con los F-35 israelíes. Lo que ocurrió después fue una danza letal. No hubo tiempo para maniobras elaboradas. Solo reflejos, instinto y fuego. 2 MiG cayeron. Uno de los F-35 recibió daños en el ala, pero logró mantenerse en vuelo. Desde la distancia, las explosiones parecían fuegos de artificio. Pero cada uno era una vida, una historia, un destino que cambiaba para siempre. Los iraníes, aunque tomados por sorpresa, comenzaron a organizar una defensa efectiva. Lanzaron oleadas de misiles en dirección sur, intentando bloquear las rutas de salida. Los cielos del centro de Irán se volvieron un infierno. Ráfagas, explosiones, bengalas. La noche se volvió roja. En una situación de máxima tensión, el capitán Doron, uno de los líderes del escuadrón Adir, decidió dividir su grupo. Una parte seguiría hacia el este, rodeando el fuego, otra, mantendría la línea y respondería. Él eligió quedarse. Su decisión salvó a 6 pilotos que, de otro modo, habrían quedado atrapados en un callejón aéreo sin salida. Él, en cambio, enfrentó fuego directo. Su avión fue alcanzado. A los pocos segundos, una voz cortó la radio: código negro, Doron eyectado al noreste. No hubo tiempo para lágrimas. Mientras tanto, el escuadrón del teniente coronel Regev activó el protocolo de represalia táctica. En menos de 5 minutos, destruyeron 3 plataformas de lanzamiento de misiles en las afueras de una acción que desestabilizó la coordinación iraní por minutos vitales. Desde tierra, la defensa civil comenzó a activarse.
Las sirenas en Teherán sonaban por primera vez en décadas. Las calles, vacías. La gente mirando al cielo. Las redes sociales iraníes estallaban con imágenes confusas, teorías y oraciones. Nadie entendía del todo qué estaba ocurriendo. Solo sabían que era grave. Irreal. En el aire, cada segundo era una decisión. Atacar o esquivar. Encender el radar o mantenerse en silencio. Volver o seguir. La mente de un piloto se divide en miles de impulsos, todos eléctricos, urgentes, mortales. No había espacio para el miedo. Solo para ejecutar. A las 3:25 de la mañana, el comandante general dio la orden de retirada progresiva. No porque la misión estuviera fallando, sino porque ya se había hecho lo suficiente. Lo crítico había sido neutralizado. Prolongar el combate solo aumentaría el riesgo. La retirada no fue silenciosa. Fue igual de intensa. Los cielos seguían ardiendo. Pero cada piloto sabía que era hora de regresar a casa, si es que aún había un hogar al que volver. Uno a uno, los cazas comenzaron a salir del espacio aéreo iraní. Muchos con daños. Algunos, apenas volando. Las comunicaciones estaban entrecortadas. Pero había una palabra que se repetía una y otra vez: sobrevivimos. En la base aérea Ramón, el silencio era total. Solo se escuchaban las turbinas apagándose, los pasos pesados de los mecánicos, las puertas de cabinas abriéndose lentamente. Algunos pilotos se abrazaban sin hablar. Otros caminaban solos, mirando al suelo. El cielo aún ardía en sus recuerdos. Los que llegaron con quemaduras o heridas fueron trasladados directamente al centro médico militar. Uno de ellos, con sangre en el rostro, pidió una sola cosa antes de recibir atención: que alguien avisara a su madre. No a un superior. No a su comandante. A su madre. Esa noche, el cielo de Irán fue el infierno de muchos. Y la gloria de otros. Pero para los que volaron, no hubo héroes. Solo sobrevivientes. Los sistemas de defensa de Irán, aunque severamente dañados, seguían activos en algunas zonas. Y aunque Israel no confirmó públicamente su participación, las imágenes satelitales no dejaban lugar a dudas. La Operación Silencio de Acero ya era historia. Pero los ecos del cielo en llamas seguirían resonando durante años. En informes. En pesadillas. En reuniones diplomáticas. Y, sobre todo, en los ojos de quienes vieron desde su cabina cómo la noche ardía. La mañana siguiente al ataque, el mundo despertó con una sensación de vértigo. Las redes sociales eran un hervidero de teorías, imágenes borrosas y rumores sin confirmar. En Teherán, las autoridades mantenían un silencio rígido. No había comunicados. No había conferencias de prensa. Solo imágenes de humo elevándose desde las afueras de instalaciones militares estratégicas. Pero el silencio no duraría mucho. A las 9:15 de la mañana, el ministro de Defensa de Irán apareció en cadena nacional. Con rostro rígido y voz controlada, declaró que una ofensiva hostil, coordinada desde el extranjero, había intentado vulnerar la soberanía iraní. No nombró a Israel. No habló de guerra. Pero el mensaje estaba claro: Irán había sido golpeado. Y no como otras veces. Esta vez, había dolido. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Estados Unidos pidió contención de todas las partes involucradas. Rusia y China condenaron cualquier agresión unilateral que ponga en riesgo la estabilidad regional. Europa se dividió. Francia y Alemania solicitaron una investigación inmediata. Reino Unido guardó silencio. La ONU convocó a una sesión extraordinaria. Pero en Israel, no hubo ni una sola palabra oficial. El gobierno no negó ni confirmó. La Fuerza Aérea no publicó imágenes. El primer ministro no apareció en público. Solo un tuit del portavoz militar: Israel se reserva el derecho de defender a su pueblo. Siempre. Mientras tanto, en las calles de Tel Aviv, la reacción fue contradictoria. Algunos celebraban discretamente. Otros simplemente estaban en shock. Las familias de los pilotos aún no sabían quién había regresado y quién no. En varios hospitales militares, las salas de espera estaban llenas de silencio y miradas congeladas. En las redes, comenzaron a circular testimonios anónimos de militares que habían participado. Fue como volar a través del infierno con los ojos abiertos, escribió uno. Otro dijo: cuando aterricé, me sentí vacío. Como si hubiera dejado algo allá arriba, algo de mí. Pero la reacción más inesperada llegó desde dentro del propio ejército israelí. Una carta firmada por más de 30 pilotos veteranos fue filtrada a los medios. En ella, pedían al gobierno transparencia total y una explicación ética del alcance de la operación.
No cuestionaban el éxito táctico, sino su costo moral. Y eso generó un terremoto. En programas de televisión, excomandantes debatían en vivo sobre los límites de la guerra preventiva. En universidades, estudiantes organizaban foros para discutir la delgada línea entre la seguridad y la agresión. Incluso en algunas sinagogas, los sermones del sábado hablaban del peso del alma cuando el dedo toca el gatillo. En el frente diplomático, la presión aumentaba. Irán pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Mostraron imágenes satelitales, escombros y grabaciones de radares como prueba de la agresión aérea. Exigieron sanciones contra Israel, acusándolo de violar la soberanía y provocar una crisis internacional. Pero, sorpresivamente, no todos los países árabes se alinearon con Irán. Arabia Saudita emitió un comunicado ambiguo en el que condenaba el uso de la violencia, pero sin mencionar a Israel. Emiratos Árabes Unidos guardó silencio. Jordania pidió diálogo. Egipto recomendó contención. La región entera sabía que algo había cambiado. No solo porque Irán había sido herido, sino porque nadie lo había evitado. Porque por primera vez, un país había cruzado todos los límites sin que el mundo reaccionara de inmediato. Y en medio de todo, la opinión pública comenzaba a dividirse. Algunos consideraban el ataque una necesidad inevitable para frenar una amenaza nuclear. Otros lo veían como una provocación irresponsable que podía incendiar todo Oriente Medio. En el corazón de esa división, estaban los pilotos, los héroes anónimos, los ejecutores silenciosos. Ninguno había dado entrevistas. Ninguno había celebrado en público. Solo sabían una cosa: lo que hicieron esa noche no se olvidaría jamás. Semanas después del ataque, el mundo seguía sin saber qué rumbo tomar. Las consecuencias del bombardeo no fueron solo físicas o militares. Fueron sísmicas, invisibles, profundas. Irán, públicamente humillado, se encontraba atrapado en un dilema. Si respondía militarmente, arriesgaba una guerra regional total. Si no lo hacía, mostraba debilidad ante sus enemigos internos y externos. El liderazgo religioso exigía venganza. El ala política pedía cálculo. Y mientras tanto, la población oscilaba entre el miedo y la indignación. En Israel, la situación también era tensa. El gobierno seguía sin ofrecer una confirmación oficial. Pero en la práctica, el país entero sabía la verdad. La operación se convirtió en tema central de análisis geopolítico, ético y militar. Algunos la calificaban como la acción más audaz desde la Guerra de los 6 días. Otros como el comienzo de una era de incertidumbre total. Los medios internacionales bautizaron el evento como la Noche Invisible. Los titulares hablaban de un nuevo paradigma militar, ataques preventivos con precisión quirúrgica, sin invasión terrestre, sin ocupación prolongada. Solo fuego, velocidad y desaparición. Pero el verdadero cambio no estaba solo en las fronteras o en los radares. Estaba en las alianzas. Arabia Saudita, en privado, comenzó conversaciones discretas con funcionarios israelíes sobre cooperación defensiva. Emiratos Árabes Unidos reforzó acuerdos de ciberseguridad con empresas israelíes. Incluso Turquía, históricamente distante, emitió señales ambiguas de acercamiento. En paralelo, Irán comenzó a reforzar su alianza con China y Rusia. Se firmaron nuevos tratados energéticos, acuerdos de defensa y programas de intercambio tecnológico. No era solo estrategia, era supervivencia diplomática. Pero el cambio más profundo ocurrió en los márgenes invisibles del conflicto. En países como Líbano, Siria y Yemen, las milicias financiadas por Teherán comenzaron a moverse con mayor cautela. Sabían que el cielo podía estallar en cualquier momento, que ya no había advertencias. La noche en que Israel bombardeó más de 40 objetivos en menos de una hora sin dejar rastro, marcó el nacimiento de una nueva era en el equilibrio de poder en Medio Oriente. No fue el inicio de una guerra, pero sí el fin de una época. Porque desde esa noche, todos entendieron una cosa: los cielos ya no son seguros. Y el verdadero poder ya no se anuncia. En los días posteriores al ataque, se filtraron grabaciones, cartas privadas y testimonios no autorizados que dieron un nuevo giro a la historia. El primero fue un audio filtrado de una reunión confidencial entre pilotos veteranos. En él, se escuchaba a un comandante condecorado decir: "No pensé que llegaría a ver esto, y aún no sé si estoy orgulloso o devastado". Su voz se quebraba. Era la confesión cruda de alguien que había tocado el cielo, y también la oscuridad que lo envuelve. Otro fragmento capturado desde una cabina de F-15 durante la retirada, mostraba al piloto cantando en voz baja una canción infantil hebrea. Nadie entendía si era miedo, fe o un intento desesperado de sostener la cordura.
Luego aparecieron cartas escritas a mano por 2 jóvenes pilotos que no sobrevivieron. Una fue dirigida a su esposa embarazada: si lees esto, es porque no volví. Pero luché por ti, por nuestro hijo y por que nunca tengan que vivir bajo la sombra del miedo. La carta se convirtió en símbolo nacional. Fue leída en la Knesset, reproducida en periódicos, llorada por desconocidos. Uno de los testimonios más impactantes provino del teniente Barak, rescatado tras eyectarse en territorio enemigo. En una entrevista no autorizada, dijo: cuando caí, pensé que era el fin. Pero entonces vi una figura corriendo hacia mí, entre los árboles. Era un dron terrestre. Jamás imaginé que algo no humano me daría esperanza. Barak fue evacuado por una operación de rescate sin precedentes. Durante la extracción, disparó su arma 3 veces. No para matar, sino para alertar. Dijo que cada disparo era un latido más cerca de casa. Pero los testimonios no solo vinieron del lado israelí. Civiles iraníes comenzaron a filtrar sus propias historias. Un joven médico publicó en Telegram que había atendido a soldados heridos en una instalación militar secreta. Escribió: no sabíamos que nos golpeó. No vimos venir nada. Solo el fuego. Otro ciudadano compartió imágenes de su barrio parcialmente destruido, junto con un mensaje: no sé quién disparó primero. Solo sé que aquí, donde jugaban mis hijos, ahora hay un cráter. Esas voces, esas memorias, no estaban en los radares ni en los informes militares. Pero eran tan reales como el zumbido de los motores. La guerra, dijeron, nunca es solo estrategia. Es piel. Es llanto. Es memoria.